to be here with all of you this evening, coming to you from Ohio, speaking to you wherever you are. Estoy deleitada de estar aquí con ustedes esta tarde, hablándoles desde aquí, desde Ohio. Estoy realmente deleitada. I hope that for the next hour or so that we are together, that we have the heart and mind of bodhicitta and goodness. Esperemos que por la próxima hora y media que estemos juntos tengamos el corazón y la mente del bodhicitta y el bienestar. So we should start with a little introduction. My name is Lama Kathy Wesley. Vamos a empezar primero presentándonos. Mi nombre es Lama Kathy Wesley. And this is Gabriela Harris. Y yo, el intérprete, soy Gabriela Harris. So we're really happy to have this opportunity to talk to you this evening about meditation and Estamos realmente excitadas de hablarle esta mañana o esta tarde a ustedes acerca de la meditación. And how meditation is part of our preparation for both living and at the time of death. Y cómo la meditación realmente es parte de tanto, digamos, el tiempo en que estamos vivos como prepararnos para morir. I should start by saying that I have received these teachings from my own teacher. Debería comenzar dejando en claro que yo he recibido estas enseñanzas de mi propio maestro. And his name is Khenpo Karthar Rinpoche. Su nombre es Khenpo Karthar Rinpoche. I was very fortunate to spend some time with him and receive these teachings from him. Tuve la suerte inmensa de pasar mucho tiempo con él y recibir estas enseñanzas directamente de él. And we're going to be sharing the teachings that I have received from him personally. Y vamos a compartir con ustedes las enseñanzas que él personalmente me transmitió. As well as some of the teachings that are in his book, the Bardo, The Interval of Possibility. Y también algunas de las enseñanzas que él ha dejado sentados en su libro El Bardo, El Intervalo de la Posibilidad. This particular week, we will be talking mainly about the mind and how the mind is the determiner of our experience. Esta semana particularmente nos vamos a enfocar en la mente y sobre todo en la forma en que la mente determina nuestra experiencia. And then next week we will talk about the processes of living and the processes of dying. Y la semana que viene vamos a hablar del proceso de la vida y del proceso de morir. Our friends have put together a few diagrams that will help us next week, and they will make them available to you by request. Nuestros amigos nos han ayudado con una serie de diagramas que, digamos, los tenemos aquí y que les vamos a transmitir a ustedes si es que así lo desean. Solo tienen que solicitarlo. We will not be talking about the diagram of the hourglass this week, but we will be talking about it next week. No vamos a hablar del diagrama del reloj de arena esta semana, pero seguramente hablaremos de él la semana próxima. And this week we will be mainly talking about meditation. Esta semana principalmente vamos a hablar de lo que es la meditación. Now you might ask, what does meditation have to do with death? Ahora ustedes deberán preguntarse qué tiene que ver la meditación con la muerte. It's because meditation has to do with our mind. Eso es porque la meditación tiene que ver con nuestra mente. And our mind is how we experience everything. Y a través de la mente es como nosotros experimentamos todo. If we want to know what to do with our mind at the time of death, si nosotros queremos saber qué hacer con la mente al momento de morir, we also need to learn what to do with our minds at the time of our lives. Necesitamos también saber qué podemos hacer con la mente mientras estamos vivos. And this is because we take our mind with us everywhere we go. Y eso es porque nosotros llevamos nuestra mente con nosotros a donde quiera que vayamos. And if we can make friends with our own mind, y si nos podemos hacer amigos de nuestra propia mente, then the friend of our mind will be with us all the time, even at the time of death. Ese amigo
que va a ser nuestra mente, va a estar con nosotros todo el tiempo, aún en el momento de que estemos muriéndonos. Whereas if we're always fighting with our mind, Y sin embargo, digamos al contrario, si todo el tiempo estamos peleándonos con nuestra propia mente, we'll also find ourselves feeling struggle and at the time of our death. vamos a encontrarnos que al momento de que estemos muriendo, nos va a costar mucho. By the way, I'd like to mention that if you have any questions that arise during the talk, you can write them down and give them to the organizer at your place, and they can ask them to us through a messaging app. Digamos, alto aquí, o sea, si ustedes en algún momento tienen preguntas acerca de lo que estemos hablando, por favor escríbanlas, hagan una nota y den la nota al organizador que se encuentre en el lugar que ustedes estén, y nosotros las vamos a recibir a través de emails. Okay, so let's begin with a story. Vamos a comenzar entonces con nuestra historia. I've been teaching Buddhism and meditation for about 20 years. Yo ya estoy enseñando meditación y budismo por más de 20 años. And in that time, I have met several people who are facing death. Y durante todo ese tiempo yo me he enfrentado y he estado con mucha gente que se enfrenta con la muerte. And they all have a different experience. Y todos tienen una experiencia distinta. One of the people I like to tell the story of is a man I call the professor. Una de esas personas con las cuales estuve es un señor, digamos, al que le vamos a llamar el profesor. I was called to visit this professor in a hospice, in a hospital. A mí me llamaron para ir a visitar a este señor, al profesor, en un hospicio, en el hospital. He was well known and had written many books about the religions of the world. Él era muy conocido, él era muy popular y él había escrito muchos libros acerca de diferentes religiones ya del mundo. But at the time of his death, he was dying from cancer. Pero en el momento de fallecer, él se estaba muriendo de cáncer. He was worried in a way he had never been worried before. Y él se hallaba preocupadísimo, muy preocupado, como nunca lo había estado antes. He asked to see a Buddhist minister. Y él pidió ver un ministro budista. So I came to see him. Entonces yo fui a verlo. And he said, I have lived my whole life as a scholar of religion. Y él me dijo, toda mi vida yo lo he vivido como un escolástico de la religión. But now, as I come to die, I do not know what I believe. Y sin embargo, ahora, mientras me estoy muriendo, realmente no sé en qué creer. You see, he had never thought about his own death. ¿Ven? Él nunca realmente pensó acerca de su propia muerte. And so he didn't know how he felt about his own life and his own mind and his own death. Entonces, de esa forma, él no sabía qué era lo que él sentía acerca de su vida, de su mente y de su muerte. So he told me that he wanted me to help him with deciding what his belief was. Entonces, él me dijo que él necesitaba mi ayuda para asistirlo en decidir acerca de discernir cuál era su creencia. He asked me a lot of questions. Y me hizo muchas preguntas. And he asked me a lot of questions over many days. Y por muchos días, él siguió haciéndome muchas preguntas. And at the end of asking me questions for 3 separate visits, y al final de 3 visitas donde él siguió haciéndome más y más preguntas, he seemed to feel some satisfaction. Él pareció sentirse satisfecho. And he said, now I know what I believe. Y él me dijo, ahora sé en lo que creo. His wife told me that after that he was very peaceful. Y su esposa me dijo que después de eso él se lo veía muy pacífico, muy tranquilo. And he passed away in a very peaceful way. Y él falleció en una forma muy pacífica, lleno de paz. But his story gives us a bit of a warning. Pero su historia nos da una cierta advertencia. Because death is something everybody does. Porque morir es algo que todos vamos a hacer. But so few people prepare for it.
pero tan pocos, son mucho las poca gente que realmente se preparan para eso. The professor was a very lucky man El profesor fue una persona muy afortunada because he had a family who knew to call for help. porque él tuvo un pariente que supo pedir ayuda. And the minister at his hospital called a Buddhist minister. Y el ministro de su hospital llamó a su vez un ministro budista. And I was able to answer his questions. Y yo pude contestarle sus preguntas. By the way, I never asked him what religion he decided that he was. Y digamos, dejémoslo en claro, nunca le pregunté de qué religión había decidido ser al final. I figured that was not really my business. Yo pensé que eso realmente no era de mi incumbencia. It was something that was important to his own mind. Era algo que era importante para su propia mente. But we're luckier that we can start right now. Pero tenemos suerte porque podemos comenzar ahora. Our job is to learn about our mind and learn about our meaning and our purpose in living. Nuestro trabajo es llegar a conocer nuestra mente acerca de nuestro significado y nuestros propósitos de vivir. And when we learn these are things we can carry with us for the rest of our lives. Y cuando aprendemos estas cosas, son cosas que nosotros podemos llevar con nosotros por el resto de nuestros días. Because I'm a Buddhist, I will start with a quote from the Buddha. Como yo soy budista, voy a comenzar con una frase del Buda. This little quotation comes from the book of the Buddha's sayings called the Dhammapada. Estas, las cuotas que les voy a recitar en este momento, vienen de los dichos del Buda, que es el libro del Dhammapada. And it summarizes very quickly the basic teachings of the Buddha. Y resume, digamos, muy básicamente cuáles son las enseñanzas del Buda. It begins by saying, we are what we think. Comienza diciendo, somos lo que pensamos. All that we are arises with our thoughts. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. With our thoughts, we make the world. Con nuestros pensamientos nosotros hacemos, conformamos el mundo. This is a very important beginning. Esto es un comienzo muy importante. Because most people, when they hear it, say it makes tremendous sense. Porque la gente cuando lo escucha dice, esto sí realmente tiene sentido. In fact, even Shakespeare said the same thing. Aún Shakespeare dijo lo mismo. In the play Hamlet, he says, nothing is either good or bad, but thinking makes it so. Digamos, en la obra, Hamlet dice, nada es bueno y nada es malo, pero pensándolo es lo que lo dicta. And so when the Buddha says we are what we think, he means that the way we experience the world is dependent on how we think about it. Entonces, cuando el Buda dice nosotros somos los que pensamos, eso quiere decir que la forma en que nosotros experimentamos el mundo es lo que últimamente hacemos de él. So when he says, with our thoughts we make the world, cuando él dice, con nuestros pensamientos hacemos el mundo, he really means that. Realmente quiere decir eso. Consider this. Piensen en esto. When you wake up in the morning, cuando se despiertan por la mañana, some of the memories from your dreams are still in your mind. Algunos de los recuerdos vagos de los sueños todavía siguen dando vueltas en la cabeza. They may put you in a bad mood or a good mood. Y eso, digamos, puede ser que se levantes de buen humor o de mal humor. And then you get up and wash your face and greet your family. Entonces ustedes se despiertan, se lavan la cara, saludan a su familia. And if you have a little bit of those memories from a bad dream left over, you might not be in a good mood. Y si les queda un poquito de resabio de esos malos sueños que tuvieron la noche anterior, puede ser que no estén en muy buen modo. So if your family says good morning, y si su familia entonces le dice buenos días, you might say, what's so good about it? Ustedes le dicen, ¿qué es lo que es tan bueno? Even though your family member is trying to be kind to you, you don't experience it that way. Aunque su pariente o el miembro de su familia trata de ser amable con usted, no es así la forma que usted lo experimenta.
And this is the way it is all day, Y es así la forma en que va a ser todo el día, even into one's sleep that night. aun cuando nos vamos a dormir esa noche. If we are worried about something all day long and then we try to go to sleep, Si nosotros estamos preocupados por algo todo el día y después vamos a dormir, that bad mood from the day before is still with us. aún ese, digamos, mal modo, ese, digamos, mal carácter del día anterior sigue con nosotros. And sometimes if we don't fix that bad mood, it stays with us all day and into the evening. Y si nosotros no arreglamos eso, si nosotros no volvemos a reconvenir eso durante el día, a veces llega la tarde, la noche y seguimos con eso. And then when we go to sleep, we're still in a bad mood. Y cuando nos vamos a dormir esa noche, aún en ese momento estamos de mal humor. And it shouldn't surprise us if we have bad dreams. Y que no nos sorprenda si tenemos sueños malos, pesadillas. However, we can change this Sin embargo, lo podemos cambiar. because a bad mood is not the beginning and end of everything. Porque estar de mal humor no es ni el principio ni el fin de nada. This is because of what the Buddha Es says. porque lo que dice el Buda, We are what we think. nosotros somos lo que pensamos. And all that we are arises with our thoughts. Y todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. And with our thoughts, we make the world. Y con nuestros pensamientos nosotros formamos el mundo. So he says in the very next line how we can have an impact on our everyday experience. Y en el próximo renglón, él dice cómo nosotros podemos producir un impacto en nuestra experiencia diaria. He says, speak or act with an impure mind, Dice, si hablan o actúan con una mente impura, and trouble will follow you, los problemas los van a seguir, as the wheel follows the ox that draws the cart. tanto como la rueda sigue al buey que la arrastra. And then he says, if we speak or act with a pure mind, Sin embargo, dice que si nosotros hablamos o actuamos con una mente pura, happiness will follow you like a shadow la felicidad nos seguirá como una sombra that's unshakable. una sombra que es imbatible. And so he's giving us the power of happiness in suffering. Nos da entonces el poder de la felicidad, de la dicha y del sufrimiento. He is saying that happiness comes from a pure mind. Y dice que la felicidad proviene de una mente pura And he is saying that unhappiness comes from an impure mind. y que el sufrimiento proviene de una mente impura. So now you might be thinking, what's the difference between a pure mind and an impure mind? Entonces ustedes en estos momentos se estarán preguntando cuál es la diferencia entre una mente pura y una impura. In his other teachings, the Buddha explains this. Y en sus otras enseñanzas el Buda nos explica esto. He says that the pure mind is a mind that is not selfish. Nos dice que una mente pura es una mente que no es egoísta. Whereas an impure mind is the mind that is only concerned with itself. Y sin embargo, la mente impura es aquella mente que solamente se preocupa por ella misma. And it's very easy to see how a selfish mind could create a world of suffering. Y es muy fácil entonces concluir cómo una mente egoísta puede, digamos, devenir o crear un mundo de sufrimientos. In the book, the Buddha says, if you think about things that make you angry and work on a grudge, Dice que en sus enseñanzas el Buda dice, si ustedes están pensando cosas que los hagan enojar y se empecinan en ese enojo o en esa recelo, then your mind will be upset all the time. entonces su mente va a seguir enojada todo el tiempo. Whereas if you can let go of the grudge, Sin embargo, si nosotros podemos dejar, o sea, nosotros podemos liberarnos de ese resentimiento, your mind will be more light and more free. su mente va a estar más liviana y más libre. But how do we learn how to let go? ¿Y cómo entonces nosotros aprendemos a desconectarnos, a quitarnos todo eso, a dejar ir eso? A lot of people say this to me, how can you let go of injustice?
Entonces, mucha gente me pregunta, ¿cómo puede ignorar o cómo podemos deshacernos de la injusticia? How can you let go of the harm that has been done to you or been done to others? ¿Cómo puede usted, digamos, dejar ir o deshacerse o ignorar el daño que le han causado o que le han causado a otros? And the Buddhist answer to this Y la respuesta budista a esto is that we don't have to hold on to a grudge to solve an injustice. es que nosotros no podemos asirnos o, digamos, mantener el resentimiento para, digamos, deshacernos de la injusticia. The Buddhist teaching is that when people act badly, La enseñanza del Buda es que cuando la gente actúa de forma mala, just like us, they act badly because they're suffering. es como nosotros actuamos de mala forma porque están sufriendo. This does not excuse bad behavior, Eso no es una excusa ni justifica las malas conductas, but it allows us to open our hearts to the people who are suffering. pero nos permite a nosotros abrir nuestros corazones hacia aquellos que sufren And not add to their suffering by hating them. y no agregar a su sufrimiento, no hacerlo peor a través de nuestro odio. Of course, if we hold on to anger, we're also harming ourselves. Por supuesto, si nosotros nos hacemos, si nosotros nos empecinamos en tener ese enojo, nos dañamos nosotros mismos. His Holiness, the Dalai Lama says, anger only destroys its container. El Dalai Lama dice que el enojo lo único que hace es destruir el recipiente que lo contiene. So this is why we have to work so hard to learn how to let go. Es por eso que tenemos que trabajar muy duro para aprender a deshacernos de las cosas. So if we can learn how to let go, our mind can be more at peace. Entonces, si nosotros aprendemos cómo dejar ir todo eso, nuestra mente va a estar mucho más en paz. It can also become like a fertile field for our own love and compassion to grow in. Y puede convertirse en la tierra fértil donde nuestro amor y nuestra compasión pueden germinar y crecer. Maybe the person we need to have compassion for is ourselves. Quizás la persona de la que tendríamos que tener compasión somos nosotros mismos. Maybe the grudge we need to forgive is a grudge against ourselves. Es a lo mejor ese resentimiento que nosotros necesitamos perdonar es el resentimiento contra nosotros mismos. Maybe there's something that we did in the past that we're not willing to forgive ourselves for. A lo mejor hay algo que hicimos en el pasado que nosotros no estamos dispuestos a perdonarnos. So maybe the person we need to develop compassion for is ourselves. Entonces, quizás la persona hacia la que nosotros tengamos que crear esa compasión es hacia nosotros mismos. And so this is the function of meditation, to help us become acquainted with our thoughts and our mind. Entonces, ese es el propósito, la función de la meditación. Es informarnos acerca de los pensamientos y nuestra mente. I've met so many people who say they don't even realize that they're angry until angry words have actually come out of their mouths. Mucha gente he conocido que dice que ellos ni siquiera se habían dado cuenta que estaban enojados hasta que la palabra enojo o ira salió de su propia boca. So if they don't know they're angry until the words come out, that means they need to get ahead of it and learn to recognize their thoughts ahead of time. Si ellos no saben, digamos, si ellos no reconocen, digamos que están malquistados o enojados o con ira hasta que la palabra actualmente sale de su propia boca, quizás sea el momento para, digamos, estar informados de esos pensamientos y trabajarlos para darse cuenta que eso existe en su propia mente. So this is one of the main functions of meditation. Entonces, esta es una de las funciones principales de la meditación. The Buddha taught meditation. Y el Buda, digamos, enseñó la meditación. You remember the Four Noble Truths, the basic teaching of the Buddha. Ustedes se acuerdan de las 4 verdades nobles, que son las 4 enseñanzas básicas del Buda. I bet there are people watching this who already know them all. Yo me imagino que hay gente que nos está mirando que ya las sabe todas.
But just for the benefit of everyone, I'll repeat them now. Pero digamos para el beneficio de todos, de toda la audiencia, las voy a repetir ahora. The Buddha's first noble truth is that suffering is a part of life. La primer verdad noble del Buda es que el sufrimiento es parte de la vida. The second is that suffering has a cause. El segundo o la segunda es que el sufrimiento tiene una causa. The third is that the suffering has a solution. La tercera es que el sufrimiento tiene una solución. And the fourth is that there is a path that leads to the end of suffering. Y el cuarto es que hay un sendero, un camino que nos lleva al final, a la finalización del sufrimiento. The first one, it sounds pretty easy. La primera se ve muy fácil. Everybody says, oh, yes, suffering is part of life. Todo el mundo dice, sí, el sufrimiento es parte de la vida. But we may not really believe it. Pero a lo mejor ni siquiera no lo creemos. The reason I know this is that sometimes when I experience suffering, I'd like to give it away to somebody else. Lo único que sé que a veces cuando yo experimento el sufrimiento, nosotros give it away. I like to pretend that I don't have it or give it to somebody else. Quiero hacer como que no tengo sufrimiento o dárselo a alguien más. On the one extreme, I can say, oh, no, nothing is wrong. Y en el otro extremo puedo decir, no pasa nada. On the other extreme, I can say, oh, I'm so upset. O digamos en el otro extremo puedo decir, ay, pero estoy tan enojada. At neither of these places, neither place, I'm really dealing with the suffering and experiencing, and I'm running away. Pero en ninguna de las dos formas estoy realmente ocupándome de ese sufrimiento. Me estoy escapando del sufrimiento. At the one end, I'm pretending it's not there. En un extremo hago como que no existe, como que no está ahí. I'm pushing it down. Es como que lo estoy pisando, lo estoy bajando, lo quiero ocultar. But that's just make believe. Eso es simplemente hacer creer, no es. Because eventually it will explode. Porque eventualmente va a explotar. On the other end, el otro extremo, if I get really angry, si realmente hago mucho coraje o realmente tengo mucha ira, and I get mad at somebody else and say, oh, it's all your fault. Digamos, entonces me enojo con otra persona y dice, es tu culpa. I still have not experienced and worked with the suffering that I feel. Aún así, no he experimentado ni me he encargado de solucionar el sufrimiento que siento. And so this is why the Buddha said that understanding that suffering is part of our life is so important. Es por eso que el Buda dice que entender que el sufrimiento es parte de nuestra vida es muy importante. Because when we don't see suffering as part of our life, porque cuando nosotros no vemos que el sufrimiento forma parte de nuestra vida, we push it down or try to throw it away. Tratamos, digamos, de descartarlo, digamos, o de ocultarlo. So this is the first of the four noble truths. Entonces, esta es la primera de las 4 verdades nobles. The second one is that suffering has a cause. El segundo es que el sufrimiento tiene una causa. And the cause is not the boss. Y la causa no es el jefe. And it's not the family. No es la familia. And it's not your neighbor. Y no es tu vecino. And it's not the weather. Y tampoco es el tiempo. The cause of your suffering is inside of you. La causa de tu sufrimiento está dentro tuyo. The Buddha said that suffering is caused by clinging and fixation. El Buda dice que el sufrimiento está causado por la fijación y por la limpieza. We fixate on people. Nosotros nos obsesionamos en la gente. We fixate on situations. Nos obsesionamos o digamos, nos ponemos con otras situaciones. We fixate on objects. Nos obsesionamos con objetos. And we even fixate on ideas. Y tampoco nos obsesionamos con ideas. All you have to do is go to the coffee shop or watch the television and you see people disagreeing about ideas all the time. Todo lo que tienen que ir a hacer es ir, digamos, al negocito, digamos, del café, a la cafetería, a la confitería o ver la televisión y nos damos cuenta que la gente está discutiendo por cosas todo el tiempo. My idea is right. Mi idea está bien, es correcta. My idea is right. Mi idea es correcta, es la que vale. And so forth and so on. Y así, digamos. So
we can cling to anything. Nosotros nos asimos, nos aferramos a cualquier cosa. And as the modern Buddhist teacher Pema Chodron said, Y como dijo el maestro Buda moderno, Pema Chodron, Pema Chodron, she said, if something hurts so much, it's because I'm holding on so tight. dice que si algo nos duele demasiado es porque nos estamos aferrando con todo lo que tenemos. And the thing that we hold on to the most Y a lo que más nos aferramos is our sense of I or me. es digamos, el sentido del yo, de mí. For example, we might think, I am different than those other people. Por ejemplo, nosotros pensamos, yo soy diferente que toda esa gente. I don't know if you do this, but I do it sometimes. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa todo el tiempo. I'll see somebody acting badly and I'll say, oh, I'm not like them. Veo que alguien se está comportando mal y digo, no, yo no soy como esos. But actually what I'm really saying is that I think I am better than them. Pero realmente lo que en mi interior estoy diciendo es, yo creo que soy mejor que ellos. So I'm clinging to the idea that I am superior to those other people. Entonces yo me aferro a la idea de que yo soy superior a esa gente. And so selfishness can sometimes be pretty sneaky. A veces el egoísmo puede ser muy, digamos, muy travieso, muy así como oculto. We may not think that we are selfish, or we might not think that we are boastful. Nosotros podemos llegar a pensar de que no somos para nada egoístas, de que no somos para nada interesados. But when we find ourselves criticizing and judging all the time, pero cuando nos encontramos y nos vemos a nosotros mismos criticando y juzgando a los demás todo el tiempo, somebody is doing all of that judging. Alguien es el que está haciendo todo ese enjuiciamiento, toda esa discriminación. And that's ourself. Y esos somos nosotros. So, clinging and fixation, the Buddha said, was the cause of suffering. Entonces el Buda dice que la causa del sufrimiento es el aferramiento y la obsesión. And clinging to self is the greatest of all of these. Y la peor de todas, la más grande de todas, es aferrarnos a nosotros mismos. It's what makes our world a world of suffering. Es lo que hace que este mundo sea un mundo de sufrimiento. Because we've often gotten angry because someone said that we were wrong or we were stupid. Porque generalmente nos enojamos cuando otra persona nos dice que estamos equivocados, cuando dice que somos estúpidos. And that caused us a lot of suffering. Y eso nos causa mucho sufrimiento. And so if the Buddha stopped teaching here, we would have some trouble. Sí, de esa forma, si el Buda hubiese terminado sus enseñanzas aquí, estaríamos en problemas. Suffering is part of life, and suffering has a cause, and that's it. O sea, el sufrimiento es parte de la vida, el sufrimiento tiene una causa y eso es todo. But he kept going. Pero él siguió. And he taught us the solution. Y nos dio una solución. The solution to suffering. Y la solución al sufrimiento. That's the third noble truth. Que es la tercera verdad noble. If clinging is the cause, si el aferramiento es la causa, letting go is the solution. Deshacerse, dejar ir, es la solución. Suffering and its causes can be unmade. Digamos, el sufrimiento y lo que causa el sufrimiento puede ser, digamos, desatado, puede ser deshecho. And this is really good news. Y esas son buenas noticias. It's just like the quote in the Buddhist book. Es como la frase en el libro del Buda. We can be the cause of suffering for ourselves or the cause of happiness. Para nosotros podemos ser nuestra causa de sufrimiento o nuestra causa de felicidad. Just by how we think about something. Solamente, digamos, en la forma en que pensamos acerca de las cosas. But letting go is not easy. Pero, digamos, deshacernos, ignorar, deshacernos así porque sí, no es fácil. You can't just say to someone, if they're suffering, you can't just say, oh, let it go. Y si alguien está sufriendo, vemos que alguien está sufriendo, no le podemos decir, olvídate, déjalo ir. That's not entirely wise or kind. Eso no es completamente sabio ni es amable. When we hear or see someone suffering, we should be open-minded. Cuando vemos que alguien está sufriendo, deberíamos tener nuestra mente abierta.
and recognize that they're clinging really hard to something that's making them suffer. Y reconocer que ellos de hecho se están aferrando a algo que realmente los está haciendo sufrir. So sometimes what we have to do is be a good listener. A veces lo que tenemos que aprender a hacer es prestar atención and work on not judging them ourselves. y trabajar, digamos, empecinarnos en juzgarlos, nosotros, juzgarlos a ellos. So the Buddha taught us a method for letting go. El Buda nos dio un método para, digamos, dejar ir, para abandonar esas cosas. So we can learn how to let go of the causes of our own suffering. Para que nosotros podamos dejar ir de las causas de nuestro propio sufrimiento. That's the fourth noble truth. Esa sería la cuarta verdad noble. We don't have time to go into the eightfold noble path that the Buddha taught. No tenemos, digamos, tiempo para explicar, digamos, el sendero de 8 caminos que el Buda nos enseñó. But we can summarize the 4 statements that the Buddha made. Pero podemos hacer un resumen de las 4 declaraciones o verdades que dijo el Buda. Do no harm whatsoever. No causen daño para nada. Benefit beings or do as much virtue as you can. Do as much virtue as you can. Haz lo mejor para ti que puedas. And tame your mind. Digamos, por favor, es como que domen, digamos, enseñen a su mente. This is the teaching of the Buddha. Estas son las enseñanzas del Buda. Now that last statement is just a summary. Digamos, el último es simplemente un resumen. So we have 3 to remember. Tenemos 3 solamente para recordar. Do no harm means don't hurt yourself, don't hurt others. No causar daño significa no causarnos daños a nosotros mismos, ni causar daños a otros. Making or doing virtue means to take care of yourself and benefit others. Hacer o causar virtudes significa, digamos, hacer lo mejor que podamos para nosotros y ayudar a los otros. Taming the mind means to meditate. Digamos, controlar o domar la mente significa meditar. Because how else will you know the difference between benefit and harm? Si no, ¿cómo de otra forma sabríamos la diferencia entre lo que nos causa bien y lo que nos causa daño? So what we do with our minds determines how we experience everything. Lo que nosotros hacemos con nuestra mente determina la forma en que nosotros vemos todo. So basic meditation helps us to learn how to let go. La meditación básica de esa forma nos enseña cómo dejar ir, cómo quitarnos todo eso. Again, we're not going to be teaching a full meditation instruction here. Otra vez, o sea, no vamos a dar unas instrucciones completas de meditación ahora y aquí. But there are other videos on the Face Buddha platform that teach it. Pero hay otros videos en la plataforma Face Buddha que sí lo enseñan. So I'm going to review meditation just briefly now. Ahora, brevemente, yo voy a revisar con ustedes cuáles son los pasos de la meditación. According to the great master, Bokar Rinpoche, de acuerdo al gran maestro Bokar Rinpoche, meditation is placing the mind at ease. La meditación es poner la mente en un estado, digamos, de confort. And placing the body at ease. Y también liberar o alivianar el cuerpo. Placing the body at ease is first. Primero viene, digamos, liberar o poner el cuerpo, digamos, en una forma liviana. One can sit on a chair or on the floor. Nosotros nos podemos sentar en una silla, en el piso. If you're sitting in a chair, you put your feet flat on the floor. Si están sentados en una silla, pongan los pies planta hacia abajo en el piso. And you place your legs hip width apart so that your knees and your hips are in a line. Y tienen que situar las piernas, digamos, en un ancho de acuerdo con la cadera, apenas separadas, o sea, que la rodilla y la cadera estén totalmente en una línea recta. Your hands can be placed palm downward on your legs. Sus manos pueden estar palma hacia abajo sobre las piernas. The shoulders can be straight. Los hombros pueden estar derechos.
The chin can be tucked in slightly. El mentón puede estar un poquito hacia atrás, un poquito. The eyes can be cast downward. Los ojos pueden estar proyectando apenas hacia abajo, Just lightly open. apenas abiertos. And gazing, not looking. No mirando específicamente, sino viendo. And then the tip of the tongue can be touched to the upper part of the mouth, and then the face can relax. Y, digamos, la punta de la lengua debe estar tocando el paladar, ¿no es cierto? Y así, de esa forma, se relajan los músculos de la cara. And that is placing the body in a position of ease. Eso es lo que en definitiva significa poner el cuerpo en una posición de relajo, relajación. And if you're sitting on the floor, Si estuviesen sentados en el piso, all of the positions are the same, todas las posiciones son las mismas, except that you will cross your legs, excepto de que las piernas van a estar cruzadas, either in front of each other digamos, ya sea una enfrente de la otra, or in front of each other this way, digamos, o de esa forma, or one on top of the other on top. o digamos una, digamos, envolviendo a la otra, así. So, and then but the hands are still on the palm downward on the legs. Pero aún las palmas, digamos, tienen que estar hacia abajo sobre las piernas. The back is still straight in the shoulders. La espalda derecha, hombros derechos, And the chin is tucked in and so forth. digamos, y también el mentón un poquito hacia atrás y lo demás es lo mismo. And but then there's also the mental preparation. También está la preparación mental. You begin by making a motivation. Se empieza primero creando un motivo. Your motivation should be, I will practice meditation for the next few minutes. Digamos, eso debería ser, por ejemplo, voy a practicar meditación en los próximos 15 minutos. I will use the method of following my breath with my attention. El método que voy a utilizar es seguir el ritmo de mi respiración con mi atención. And I will do this for the benefit of myself and others. Y lo voy a hacer para mi propio bien y para el bien de otros. So that is a good basic motivation. Eso, digamos, un buen motivo básico. And then after you place your body in the position and have your mental preparation, una vez que su cuerpo ya está preparado, está en posición y tiene la preparación mental, you begin your session of meditation with one deep breath. Se comienza la sesión de la meditación con una respiración, una inhalación profunda. And then you breathe out. Y luego se exhala. And then you allow the breath to come and go naturally. Y después ustedes, digamos, siguen su propio ritmo natural hacia afuera, inhalan, exhalan. And you place your attention on the breath as it comes in and goes out. Y su atención, digamos, estaría en el ritmo de la respiración a medida que exhalan e inhalan. And what you will notice is that your attention will stay with the breath for a little while. Y lo que se van a dar cuenta es que la atención va a estar en la respiración un ratito. But then after a while, your attention will wander. Pero después se va a perder, se va a estar difusa. The technique then is it's called to touch and let go. Luego, digamos, la técnica que sigue es tocar y dejar ir. You touch the thought or the distraction lightly with your attention. Eso significa que la distracción, digamos, o ese pensamiento que se inmiscuyó con su respiración, apenas la van a tocar. You consciously release it or let it go. Y en forma consciente, digamos, la liberan o la dejan ir. And then you return your attention to the breath for a fresh start. Y luego, digamos, vuelven a la circunvalación y vuelven a concentrarse en la respiración y recomenzarán. What's good about this is that we get a chance for a fresh start over and over and over again. Lo bueno que esto, digamos, siempre tenemos la chance de volverlo a hacer otra vez, una y otra vez. Because meditation is placing your attention and then returning it when it wanders. Porque la meditación es, digamos, localizar o ubicar la atención
y, digamos, rescatarla cuando se nos va. So this is how we learn how to let go. Es así como aprendemos cómo dejar ir, cómo desconectar. We learn how to let go by letting go of those little thoughts that distract us in meditation. Nosotros aprendemos, digamos, cómo dejar ir eso cuando durante el tiempo que estemos meditando aprendemos a deshacernos de esos pequeños pensamientos que se nos cruzan. Maybe we're meditating and we hear our neighbor come home. A lo mejor mientras estamos meditando escuchamos que el vecino acaba de llegar a su casa. And then momentarily we're distracted and think, oh, my neighbor owes me something. Y después estamos pensando, oh, mi vecino me debe algo. Or maybe my neighbor is making a lot of noise. O a lo mejor mi vecino está haciendo mucho ruido. But what we can do is we can let go of that and then return our attention to the breath for a fresh start. Pero lo que podemos hacer es deshacernos, desconectarnos de ese pensamiento, digamos, intruso, y volver a concentrarnos en nuestra respiración y volver a empezar. So you see, we let something go right there. Entonces, ahí en ese momento, ven, ya dejamos o nos desconectamos de eso. It may not seem like much. A lo mejor no parece mucho. Just letting go of one little thought. Digamos, es apenas un pequeño pensamiento que acabamos de desconectar. But that one little thought is what we make the world out of. Pero de esos pequeños pensamientos que parecen insignificantes, nosotros conformamos el mundo. So our goal is to learn how to work with the mind. Nuestro objetivo entonces es cómo trabajar con la mente. So we can begin, so that we can begin to change our experience of the world. Para que podamos así cambiar nuestra experiencia del mundo. So the relationship of meditation to life and death La relación que existe entre la meditación y la vida y la muerte is that we have a mind that is always with us. es que tenemos una mente que siempre está con nosotros, It's with us during life and it's with us at the time of death. tanto, digamos, en nuestro tiempo de vida como el tiempo de fallecer. And if we are afraid of dying, Y si tenemos miedo de morir, then we need to learn more about our mind necesitamos saber, conocer más acerca de nuestra mente, so that we can learn how to let go of the causes of our fear. para que nosotros aprendamos así a desconectarnos, a deshacernos de esas causas de nuestro miedo. Meditation starts with letting go of little thoughts like things that happened yesterday or that are going to happen tomorrow. En la meditación comienza, digamos, aprendiendo a desconectarnos de esos pequeños pensamientos, de esas pequeñas cosas como cositas que pasaron ayer o cosas que pasarán mañana. But eventually we will learn how to let go of things that are more serious in our minds. Pero eventualmente va a llegar el momento en que vamos a aprender a deshacernos de cosas que son más serias de nuestra mente. We might be able to let go of a little bit of impatience. Podríamos dejar, digamos, deshacernos, aprender a deshacernos un poquito de nuestra falta de paciencia. And then eventually we might be able to not just let go of something, but add something to our mind. Y eventualmente, en su debido momento, vamos a aprender no solamente a desconectarnos o a deshacernos de cosas, sino agregar otras a nuestra mente. And the thing that we would add would be the practice of love and compassion. Y lo que vamos a agregar es la práctica del amor y de la compasión. In the Tibetan Buddhist tradition, we use both. En las tradiciones budistas tibetanas utilizamos ambos. We learn how to let go through the practice of meditation and mindfulness. Nosotros dejamos o desconectamos, aprendemos a desconectarnos de ciertas cosas a través de, digamos, el poder de la mente y de la meditación. And then we learn how to take hold of love and compassion through compassion meditation. Y también aprendernos a asirnos y tener permanentemente con nosotros el amor
y la compasión a través de la meditación del amor y la compasión. And then we become more loving and more compassionate. Y así nos hacemos, aprendemos a ser, digamos, seres que aman y tienen mucha compasión. And all of this helps with selfishness, one of the root causes of our suffering. Y todo esto nos ayuda con el egoísmo, que es la raíz y el engendro de todo nuestro sufrimiento. At first, we begin to notice our selfish thoughts more. Primero aprendemos a darnos cuenta de cuáles son los pensamientos egoístas. And we begin to Primero. let them go. Y después, de pasito a pasito, aprendemos a deshacernos de eso. We see that they never really helped us anyway. Nos damos cuenta de que nunca nos ayudaron de todas formas. And we begin to let them go. Y, digamos, comenzarnos a deshacernos de ellos. And on the other hand, we're beginning to learn more selflessness through love and compassion. Y de otra forma, aprendemos a ser más altruistas a través del amor y de la compasión. And by doing these two together, we develop as Buddhists. Y, digamos, como budistas, haciendo estas dos cosas a la vez, nos desarrollamos. Our selfishness gets less and less as we love more and more. A medida que amamos más y más, nuestro egoísmo va desapareciendo más y más. We're not going to chase away our selfishness like a cartoon character chases someone with a stick. No es que vayamos por ahí, digamos, persiguiendo nuestro egoísmo como, digamos, en las caricaturas, digamos que donde una de las caricaturas persigue a su enemigo con un palo. Instead, we're going to slowly dissolve our selfishness through mindfulness and love. Lo que vamos a hacer es poco a poco disolver ese egoísmo a través de la práctica del amor y de la fuerza de la mente. And then eventually we will be able to see our self-concept begin to loosen a little bit. Y eventualmente vamos a darnos cuenta de que nuestro concepto del yo se va a relajar, va a ser un poco más, digamos, más flexible. Right now, we think that our sense of self is solid like a rock. En este momento nosotros pensamos que el concepto de yo, ¿no es cierto?, es sólido, como una roca, como una piedra. But when we meditate, we see that it's actually made of all of these little thoughts. Pero cuando meditamos, ahí es cuando nos damos cuenta que en realidad ese yo está hecho de todos estos pequeños pensamientos. And if we can then let go of those little thoughts, we can actually change how we experience everything. Y si nosotros nos podríamos deshacer de todos esos pequeños pensamientos, eventualmente podríamos cambiar la forma entera en que experimentamos todo. If you can let go of one little thought, Si ustedes pudiesen deshacerse de un solo pensamiento, that means that anything can be changed quiere decir que cualquiera de ellos puede ser cambiado slowly and gradually. en forma, digamos, lenta y gradualmente. We're going to pause just for a moment because we have some questions. Vamos a hacer una pausa por un momento porque tenemos preguntas. We've been receiving them the last little while, and we have several questions. Hemos estado recibiendo preguntas por un tiempo y tenemos varias. And so we're going to try and answer a few of those Vamos now. a tratar de responder algunas por el momento. Okay, so some of them may be technical questions about the broadcast, but others may be questions about the teaching. This would be the first. This one, This 7 would be minutes first, ago, yeah. right? Yeah, we're using the cell phone. Is there reincarnation after death? Is death, does death become painful? Okay, let's do this. Let's put it here. Here we go. There we go. Then it'll return. Okay, is that the first one? No. Oh, so it's in order this way? This would be here. First set of questions. Okay. It says, is there reincarnation after death? Also, this is another question, right? Okay. Is there reincarnation after death? Okay. And then Is death painful? mm-hmm.
can death be construed like a becoming or beginning of other cycle? Mm-hmm. No? Mm-hmm. Can a mind reincarnate in two or more bodies? Mm-hmm. I would like to know if we can help animals at the moment of their passing and during their life to have a better reincarnation. Mm-hmm. Is death the synonym of happiness or joy? Mm-hmm. Okay, good. We'll start with these. Vamos a comenzar con estas. Okay, so the first question is about reincarnation. La primera pregunta es acerca de la reencarnación. Yeah, the questioner is asking what becomes of the mind at death. Después hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con la mente cuando fallecemos o morimos? We'll talk more about this next week. Vamos a hablar más de eso la próxima semana. But to begin with, we can talk about what the Buddha said the mind is. Vamos a comenzar entonces por lo que el Buda dijo en la definición de la mente, por el Buda. The Buddha's teaching was that the mind that we have La enseñanza del Buda es de que la mente que tenemos is separate from the mind of every other being. es una cosa separada de la mente de todos los otros seres. It is not that we are one big mind. No, eso no quiere decir que seamos una sola mente colectiva. I talked to a Buddhist scholar about this once. Yo le hablé a un, digamos, escolar o a un bachiller Buda de esto una vez. And he said the Buddha's teaching was that if we were all part of one big mind, Que si él me dijo que si la enseñanza del Buda fuese de que todos formamos parte de una sola mente colectiva, then when the Buddha got enlightened, everybody would have gotten enlightened. entonces cuando el Buda se iluminó, cuando él, digamos, alcanzó su iluminación, entonces todos seríamos iluminados. But it didn't happen that way. Pero no pasó eso. Oh, by the way, I need to tell you that this is being filmed during the 4th of July in the United States. Necesito un detalle. Esto está ocurriendo en vivo. Estamos en medio del 4 de julio en los Estados Unidos. And even though they asked us to try to keep things quiet, aunque digamos que nosotros pensamos que todo el mundo está tranquilo, my neighbors do like fireworks. A mis vecinos les gustan los cohetes o les gustan los fuegos artificiales. So we get to practice our mindfulness. Entonces tenemos que practicar, digamos, and our tranquility. La tranquilidad y, digamos, el control mental. Okay, back to the definition of mind. Volvamos a la definición de la mente. The Buddha actually called our individual mind a stream of being. El Buda le dio un nombre a nuestra mente, que es, digamos, es como un brazo de ser. It's very interesting. Es muy interesante. He says it's as though our mind is like a stream. Dice que nuestra mente es, like a water stream. Yeah. Que nuestra mente es como una cascada, como un pequeño hilo de agua. Do you know that saying that you cannot put your foot into the same river twice? Ustedes, no sé si conocen ese dicho que dice que ustedes no pueden poner su pie en la misma parte del río dos veces. The reason for that is that the water is always moving and changing. La razón por eso es que el agua constantemente se mueve y cambia. The Buddha said that our experience of the world is like that water. El Buda dice que nuestra experiencia del mundo es tal como es esa agua. Our mind is always moving and changing. Nuestra mente constantemente se mueve y cambia. We pick up ideas, we let go of ideas. Nosotros, digamos, tenemos ideas nuevas, descartamos ideas también. We pick up habits, we let go of habits. Adquirimos nuevos hábitos, descartamos otros hábitos. We change every moment. En todo momento estamos cambiando. And this is why the Buddha said that our individual mind is like a stream of being. Es por eso que el Buda dice que nuestra mente es como si fuese un curso de agua, cambiando. Our mind was never created. This is the teaching of the Buddha. La enseñanza del Buda es que nuestra mente jamás ha sido creada. So this means that our individual mind was never created by anyone. Eso significa entonces que nuestra mente individual
Nunca, nadie la creó. It has always existed Existió siempre from the no beginning of time desde el, digamos, el comienzo infinito de los tiempos, sin and comienzo. and that it will exist until the no ending of time. Y seguirá existiendo en el infinito de And los tiempos. in other words, always. En otras palabras, siempre. It's always been and it will always be. Quiere decir que estuvo siempre y siempre será. Because it was not created, it cannot be destroyed. Como nunca fue creada, tampoco se la puede destruir. And it goes through a series of experiences. Y que pasa por una serie de experiencias. And those experiences can be from life to life. Y todas esas experiencias pueden ser de vida a vida. Or you could actually say that it happens from moment to moment. O pueden ser de momento a momento, se puede decir eso también. Because every moment we are reborn into the world of our thoughts. Porque a cada momento nosotros nacemos, volvemos a renacer en el mundo de nuestros propios pensamientos. Like the person who woke up in a bad mood. Como la persona que se despertó de mal humor. And stays in that bad mood all day. Y se queda de mal humor todo el día. They're in that world. Están en ese mundo. They're reborn in a world of suffering. Ellos, digamos, han vuelto a nacer en el mundo del sufrimiento. Until they make a decision or something happens for them to change their mind. Hasta que tomen una decisión o que algo suceda para que ellos cambien de parecer. So you could say that rebirth happens from life to life, but it also happens moment to moment. Puede decirse entonces que el volver a nacer, el volver a renacer puede pasar de una vida hacia la otra, pero también se puede decir que sucede de momento a momento. So I'm really glad that this question was asked. Realmente me gusta que hayan preguntado esto. Because we're going to be talking about this more next week. Porque vamos a hablar más de esto la semana que viene. And just as we can affect our rebirth from this life to the next life. Y tanto como podemos afectar nuestro renacer de esta vida a la vida en el más allá. We can also affect our rebirth from this moment to the next moment. Podemos afectar también nuestro renacer de este momento al próximo momento. One more little teaching that the Buddha gave about the mind. Le voy a decir otra pequeña enseñanza que el Buda hizo acerca de la mente. He said that the mind is not a material thing. Él dijo que la mente no es nada material. It's not made of atoms or molecules. No está hecha ni de átomos ni de moléculas. And as such, it is not a thing. Y como tal, no es una cosa. But it's not nothing. Pero tampoco no es nada. Because it knows and experiences. Porque sabe, conoce, experimenta. And so they use, in Buddhist teaching, they use the word emptiness to describe the mind's not being a solid thing. Entonces, en las enseñanzas del Buda, la palabra vacío está utilizada, the word emptiness. They often use the word emptiness to describe the mind. It's empty of solidity. It's empty of... Claro, la palabra vacío como contradicción o contraposición a solidez. O sea que la mente no es sólida. Eso es. We have a problem with the word, we tend to, in English, we have a problem with the word emptiness. En inglés tenemos un problema con definir la palabra vacío. Because a lot of people think of the number 0. Porque muchas personas piensan en el número o el dígito 0. They think of nothingness. Entonces piensan en nada. But that's not what it means. Pero no es eso lo que significa. Another way to say it would be to say the mind is limitless or without limit. Otra forma de definir la mente es que no tiene límites. Es que es, digamos, no le faltan límites. The mind doesn't have a color. No tiene color. It doesn't have a shape. No tiene forma. It doesn't have a color, shape, location. No tiene una ubicación especial. Beginning. No tiene comienzo. And no tiene fin. So you see the mind is not a solid thing. Entonces ven que la mente no es nada sólido. Now you might say, now wait a minute, isn't the mind in the brain?
Entonces pueden decir, escuchen, no es que la mente está en el cerebro de uno. Well, I talked to a Buddhist scholar about this. Ya hablé con un bachiller o un escolar Buda acerca de esto. The scholar said that the mind and the body have a special relationship. Él dijo que la mente y el cuerpo tienen una relación especial, But the mind is not the same as the body. pero que la mente no es lo mismo que el cuerpo. He says, for example, even a corpse has a brain. Dijo, por ejemplo, aún un difunto, un cadáver, tiene cerebro, But it doesn't have a mind. pero no tiene la mente. So our mind actually pervades the body. Entonces, quiere decir que la mente prevalece sobre el cuerpo. So you can't really say it's located here or here or here. No se puede decir dónde está ubicada, si está acá, está acá, está acá. Scientists are even finding out that our mind is effective away from our body. Los científicos están tratando de dilucidar si en realidad la mente está fuera de nuestro cuerpo. So I'm really beginning to believe this without limitation idea. Entonces yo estoy ya empezando a creer en esa idea de que no tiene límites. But even though the mind doesn't have color or shape, Pero aunque la mente no tenga ni color ni forma, it's not nothing because it thinks and it knows. no es que no sea nada, no quiere decir que sea nada, porque conoce, sabe And it experiences things. y tiene experiencias. We're experiencing the room we're in right now. En este momento estamos experimentando el cuarto en el que estamos. We feel the temperature and smell the smells. Olemos lo que olemos, experimentamos, vemos la temperatura. And if we close our eyes, Si cerramos los ojos, we can imagine the room. imaginamos la habitación. And if we go to sleep, we could dream the room. Y si nosotros vamos a dormir, podemos soñar con la habitación. If we imagine the room, we know that that's a mental experience. Si nosotros imaginamos el cuarto, sabemos que es una experiencia mental. And if we dream the room, we know that that's a mental experience. Y si la soñamos, sabemos también que es una experiencia que proviene de la mente. But the Buddha's teaching is that even now that while we are awake, it is a mental experience. Pero la enseñanza del Buda es que aun cuando estamos despiertos es una experiencia mental. And this mental experience is called mind's luminosity or mind's clarity. Y eso es la luminosidad o la claridad de la mente. Es así como se la define. So in Buddhist teachings, they say the mind is empty but luminous. Entonces las enseñanzas del Buda dicen que la mente está vacía pero es luminosa. So you might say to yourself, well, if mind is empty and luminous, then what gets reborn? Entonces se preguntarán, bueno, entonces si la mente está vacía y es luminosa, entonces ¿qué es lo que renace? What gets reborn is our basis consciousness, our basic consciousness. Lo que renace es la base nuestra, la piedra fundamental, nuestra conciencia. That part of us that holds all of our habits. Toda esa parte que es, digamos, que tiene todo, que contiene todos nuestros hábitos. Our mind is one thing, but it has several aspects. Nuestra mente es una, pero tiene varios aspectos. There's the senses. Tenemos los sentidos. The eyes, the nose, the mouth. Tenemos los ojos, la nariz, ears, la boca, smell, los oídos, the el olor, touch, el tacto. and then also thinking. Y también tenemos el pensamiento. They call these the five sense consciousnesses. Tenemos la conciencia, sí, la conciencia de los 5 sentidos. And then the sixth consciousness is thinking and our mental consciousness. Y el sexto sería nuestra conciencia mental. The senses bring in information. Los sentidos captan información, But the mind experiences it. pero la mente es la que la experimenta. The nose doesn't think. La nariz no piensa. Tongue doesn't think. La lengua tampoco piensa. Even the eyes don't think. Y aún ni los ojos piensan. It's the mind that thinks. Es la mente la que piensa. And so these six
functions Entonces, estas 6 funciones collect information, recopilan la información and then the mind responds to it. y la mente responde a la información. And then the habits are stored in the most basic part of our mind. Y los hábitos están almacenados en la parte más básica de nuestra mente, called the eighth consciousness, que es la octava conciencia, the base consciousness. la conciencia básica. And then that gives rise to the mind that is reborn. Y eso es lo que genera o va a dar lugar a la mente que va a renacer. We'll talk about this a little more next week, so we'll review that next week. La próxima semana vamos a hablar un poquito más de eso, entonces vamos a revisar estos conceptos la semana que viene también. Yeah, because we have to talk about everything. Porque tenemos que hablar de todo. We have to talk about how life begins. Tenemos que hablar cómo comienza la vida. How the mind and the body come together. Cómo es que el cuerpo y la mente se juntan. And then how the mind and the body come apart. Y cómo se separan. And how the mind works in between life and death. Funciona y cómo funciona la mente entre la vida y la muerte. So right now, all we've been able to talk about is what is our mind. Hasta ahora lo que hemos hablado es de qué es nuestra mente. And a little bit about how reincarnation works, both from life to life and moment to moment. Y un poquito acerca de en qué consiste la reencarnación, tanto de una vida a la próxima como de un momento al próximo. There's one thing I forgot to talk about. Hay una cosa de la que me olvidé hablarles. And that is the seventh consciousness. Y eso es la séptima conciencia. The consciousness that is our habitual consciousness. Que es esa conciencia que se denomina la conciencia habitual. Sometimes it's called the afflicted consciousness. A veces se considera se la llama la conciencia afectada. It's the part of us that is a felt sense of I or me. Es esa parte donde, digamos, tenemos lo que nosotros sentimos o respondemos acerca del sentido del yo, de mí. And it's what causes us to jump when we hear a loud sound. Es lo que causa que nosotros peguemos un salto cuando escuchemos ruidos recios. And it is, I guess you could say it is where habits of selfishness begin. Y es ahí se podría decir que es donde comienzan esos hábitos de egoísmo. Whenever we experience something in the world, it creates a habit or a pattern within us. Cuando nosotros experimentamos algo en el mundo, nosotros desarrollamos un hábito o desarrollamos un patrón de conducta con respecto a eso. Sometimes these are called karmic seeds. A veces eso se llama semillas kármicas. And the word karma means action. La palabra karma significa acción. And it can mean the actions of body and speech and mind. Significa acciones del cuerpo, de la mente o del habla. And these seeds remain within us. Y estas semillas permanecen dentro de nosotros. And come to fruition in the future. Y, digamos, son fértiles y se engendran y crecen en el futuro. Karma itself is a giant subject. El karma de por sí es una materia, una palabra inmensa, gigante. So we will not have time to take it all apart here. No vamos a poder hablar del tema del karma para nada aquí. But there's an easy way to think about it. Pero hay una forma fácil de pensarlo. That what you do a lot, you do a lot. Que lo que hacen ustedes mucho de eso, hacen mucho. For example, if a person tends to be an angry person. Si una persona, por ejemplo, tiene la tendencia a ser una persona que siempre hace corajes. They accumulate the karmic habit of anger. Ellos acumulan el karma, digamos, del acto de causarse enojo o coraje. And until they change that, y hasta el momento en que decidan cambiarlo, that's the world they're going to experience. Ese es el mundo que van a
experimentar. But the good news is we can change that. Pero las buenas noticias es que podemos cambiar eso. We just talked about how mindfulness allows us to know our thoughts. Acabamos de hablar cómo, digamos, la mentalidad, el control mental, nos ayuda a controlar nuestros pensamientos. And how we can then abstain from doing negative things. Y cómo podemos abstenernos de las cosas negativas, de hacer cosas negativas. At the same time, we're taking on the habit of love for ourselves and others. Y al mismo tiempo estamos, digamos, podemos trabajar en desarrollar el amor hacia nosotros y hacia otras personas. So then we're conditioning our minds with virtue. Entonces estamos condicionando, enseñándole a nuestra mente la virtud. So you could call karma the conditioning of your mind. Entonces podría definirse o decir que el karma es enseñarle o condicionar la mente. We can condition our mind with non-virtue and with virtue. Podemos condicionar o, digamos, enseñarle a la mente, digamos, virtud o desvirtud. The non-virtue is all of that selfishly motivated things, all those selfishly motivated things we do. La parte de la que no tiene virtud es todas esas cosas que hacemos que son desde nuestro propio egoísmo. And virtuous things are all of those virtuous things we do where we take care of ourselves and benefit others. Y la parte virtuosa es todas esas acciones, todas esas cosas que hacemos para beneficiarnos o causarnos nuestro propio bien o para beneficiar a otros. If you want to understand karma, this is really the easy way. Si quieren entender lo que es el karma, esto es la forma más fácil. When your mind is really tight because of anger and selfishness and jealousy, you don't feel good within yourself. Cuando la mente está totalmente obsesionada y está totalmente encerrada en lo que es el rencor, el enojo, en los celos, todos esos sentimientos negativos. Whereas if you are no, o sea, whatever, jealousy. Yeah, jealousy and other negative, selfishly motivated things, then you just don't feel good. Entonces, inside yourself. No pueden sentirse bien dentro de ustedes mismos. Mientras que, whereas if you're generous and kind and patient, si son generosos y pacientes y amables, your mind is more at ease. La mente de ustedes está más relajada, más and you feel better. Y se sienten más bonitos, mejor. So yes, there are lots of complicated teachings we could discuss about karma, but that's the basis. Hay un montón de enseñanzas complicadas de las que podríamos hablar acerca del karma, pero esto es lo básico. Non-virtue is painful. Lo que no tiene virtud es doloroso. And virtue is a good feeling. Y cuando tenemos virtud es un sentimiento bueno, de bienestar. Because of the time and because I love to answer questions in the longest way possible. Por razones de tiempo y porque me gusta, digamos, contestar a las preguntas en la respuesta más larga. We may have to do a separate recording of just answers to your questions. Podríamos tener que terminar en hacer otra grabación solamente para contestar las preguntas. Until I learn how to give short answers, this will maybe be how we have to do it. I'll either write them out for you or we'll give them in a separate broadcast. Hasta que aprenda, digamos, a contestarles en forma abreviada, esto es lo que podemos hacer con ustedes. O sea, voy a tener que contestarlas por email o digamos, correo electrónico o hacer otra grabación. Because we're really maybe just 10 more minutes to the end of this particular broadcast. Porque nos faltan 10 minutos al final de digamos, de esta grabación particular del día de hoy. I would like to briefly summarize the main points we're talking about tonight. Me gustaría resumir los puntos más importantes y más resaltantes de lo que estamos hablando esta noche. And this will help us as we get ready for next week. Y esto nos va a ayudar a medida que nos alistamos para lo que vendrá la semana próxima. The first is that everyone experiences death. Lo primero es que todo el mundo experimenta la muerte. But not everyone takes the time to prepare for it. Pero no todos nos tomamos el tiempo para prepararnos para eso. But if we are wise, we will do our best to prepare for both
life and death. Pero si somos sabios, haremos lo mejor para prepararnos tanto para nuestro tiempo aquí como seres vivientes como para el momento de nuestra muerte. The Buddha taught that our mind is the seat of all of our experience. El Buda nos enseña que nuestra mente es el asiento de todas nuestras experiencias. And if we want to learn how to work with our experience, we need to work with our minds. Si nosotros queremos aprender cómo trabajar con nuestras experiencias, tenemos que aprender a controlar nuestra mente. Through his teaching on the Four Noble Truths, de acuerdo a sus enseñanzas de lo que denominamos las 4 verdades nobles, the Buddha taught that clinging produces suffering. El Buda nos enseña que el aferramiento produce o engendra el sufrimiento. And letting go produces happiness. Y al contrario, cuando nos estamos deshaciendo o dejamos ir ciertas cosas, nos produce alegría. His 3 basic teachings. Las 3 enseñanzas básicas. Do no harm. No hay que causar daño. Practice virtue. Practicar la virtud. And tame your mind. Y controlar, asir la mente. Show us how to, at first, tame our mind. Primero nos tenemos que demostrar cómo poder controlar nuestra mente primero. And eventually purify our suffering. Y eventualmente llegar a purificar o depurar nuestro sentimiento, nuestro sufrimiento. And purify our karma. Y purificar nuestro karma. And ensure that our next life will be better than the one we have now. Y asegurarnos de que, por cierto, nuestra próxima vida será mucho mejor que la que estamos viviendo ahora. Because whether we believe that rebirth is from one life to another or one moment to another. Porque ya sea que creamos que el renacer, digamos, tiene lugar de un momento al otro o de una vida a la próxima. We are always experiencing rebirth. Siempre, constantemente, estamos experimentando el renacimiento. Recognizing this will help us be less afraid of death. Si reconocemos esto nos va a ayudar a tener menos miedo al momento de nuestra muerte. Because if we can let go of one thought, porque si pudiésemos deshacernos de un pensamiento, we have the potential to change our experience of everything. Tenemos el potencial de poder, digamos, cambiar la experiencia de cualquier cosa. And if we can develop a love through the practice of compassion meditation, y si podemos desarrollar el amor a través de la práctica de la meditación de la compasión, we can bring new motivation and meaning to our lives. Podríamos así tener nuestra motivación y mejor significado para nuestra vida. Instead of living only for ourselves, y en vez de vivir solamente para nosotros mismos, we would be living for the benefit of not just ourselves, but others. Estaríamos viviendo de esa forma no solamente para nuestro propio bien, sino para el bien de otros. And because of the Buddhist teachings about karma, y ya, digamos, tomando en cuenta las enseñanzas del Buda de lo que se refiere al karma, in which he said we are always conditioning our minds through what we think, say, and do, que nosotros, lo que dice que nosotros siempre estamos condicionando nuestra mente en base a lo que decimos, a lo que hacemos o de lo que hablamos. If we can condition our minds with love and virtue, si podríamos condicionar o formar nuestra mente con amor y virtud, we will have peacefulness and stability in this life and at the time of death. Vamos a tener de esa forma paz y estabilidad, tanto en esta vida como al momento de morir. And if we are very fortunate, y si tenemos suerte, at the either during this life or at the time of death, ya sea durante esta vida o al momento de fallecer, our mind, through the practice of meditation, nuestra mente, por el proceso de la meditación, can come to experience itself. Puede llegar a estarse experimentándose, disfrutándose a sí misma. Experience its limitlessness.
y experimentar su falta de límite, su infinito. Experience its limitlessness and its luminosity. Su falta de límites, su luminosidad. And by experiencing our mind completely, attain what is called Buddhahood. Y, digamos, de esa forma, digamos, entrenando nuestra muerte, podríamos llegar a experimentar lo que se denomina Buddhahood. Whether we call it Buddhahood or enlightenment or awakening, Ya sea que lo llamemos Buddhahood o iluminación o enlightenment awakening, o despertar, no matter what we call it, no importa lo que lo llamemos, it is just this, es eso. which is recognizing the nature of mind Es reconocer la naturaleza de la mente as this limitless and luminous mind. como así, como esta mente luminosa y sin límites. We can do this through the practice of meditation while we are alive. Podemos hacer esto a través de la meditación mientras estamos vivos, but we can also recognize this nature of mind at the moment of death. pero también podemos reconocer esta naturaleza de la mente al momento de morir. This is why learning about death is very important. Y es por eso que aprender acerca de la muerte es tan importante. In our lives, we are so busy. En nuestras vidas estamos tan ocupados. We have so many responsibilities. Tenemos tantas responsabilidades. We have our families to take care of. Tenemos familias a quienes cuidar. And we have ourselves to take care of. Nos tenemos que cuidar nosotros también. We may not have a lot of time to meditate. A lo mejor no tenemos mucho tiempo para meditar. But if we learn about the processes of death, pero si aprendemos acerca de los procesos de, digamos, que pasamos cuando morimos, and if we can learn how to approach death with a sense of love and compassion and meaning, si aprendemos cómo, digamos, enfrentar o pasar en el momento de la muerte a través de sentimientos de amor, compasión y dándole un significado. As the mind and body come apart at death, en cuanto, digamos, el cuerpo y la mente se separen al momento de morir, the coming apart of the mind and body produces a very subtle experience of the mind in the person who is dying. En la separación del cuerpo y de la mente en el momento de morir produce un cambio muy sutil en la mente cuando la persona fallece. And if we learn how to meditate with mindfulness, si nosotros aprendemos a meditar con, digamos, el enfoque mental, we can rest our mind in this experience. Podremos dejar reposar nuestra mente en esta experiencia. And achieve Buddhahood even at the moment of death. Y llegar al Buddhahood aún en el momento de nuestra muerte. This is really, to me, the most amazing thing. Para mí, esto es una de las cosas más increíbles. And it is not something that is only experienced by great meditators in the past. Y no es solamente algo que los grandes meditadores hayan experimentado en el pasado. A woman who was in my 3-year retreat actually passed away after retreat was over. Una señora que estuvo conmigo en mi retiro que duró 3 años, ella, de hecho, falleció cuando terminó el retiro. She passed away actually in a state of meditation. Y ella falleció de esta forma, o sea, ella estaba meditando. Our teacher was with her. Nuestro maestro estaba con ella. And he said to me afterwards, y él me dijo después, that she experienced a great quality at the time of her death. Y que ella había tenido una experiencia de gran calidad al momento de su muerte. And so if an average person from an average place in the world Entonces, si una persona promedio de un lugar cualquiera del mundo can learn how to rest their mind in meditation, puede aprender a descansar, a reposar la muerte meditando,
and experience the meditation at the time of death, y experimentar la meditación al momento de fallecer, then that means that possibility exists for all of us. significa que esa posibilidad existe para todos nosotros. Now, I'm aware that we've come to the end of our time together. Ahora ya soy consciente de que hemos terminado nuestro tiempo juntos. And I'm very embarrassed because there are at least 10 questions we did not answer. Siento mucha pena porque por lo menos hay 10 preguntas que todavía no he contestado. But we will talk to the organizers and find a way to answer your questions. Pero vamos a hablar con los organizadores y hallar una manera de poder contestar todas sus preguntas. So what I would like for you to think about now Lo que me gustaría que ustedes comenzaran a pensar a partir de ahora is that whether we addressed your question or not, es, ya sea que se les responda la pregunta o no, that you will hold an open and compassionate mind, que van a mantener una mente abierta y compasiva toward yourself and toward others, hacia ustedes mismos y hacia los otros. Between now and when we get together again next time. A partir de ahora y hasta que nos juntemos la próxima vez. And when you see people, Y cuando vean a otra gente, remember that they are actually dying acuérdense que de hecho se están muriendo as you see them. a medida que ustedes los ven. Because the beginning of death Porque el comienzo de la muerte happens when we are born. sucede cuando nacemos. And the end product of birth is death. Y el producto final del nacimiento es la muerte. And in the Buddha's teaching book, Y en las enseñanzas del libro del Buda, he says, you too, meaning you, the reader, he says, you too will pass away. dice, usted también, o sea, él hace referencia a ustedes, el que está leyendo, ¿no es cierto? Usted también va a fallecer. And knowing this, how can you fight with one another? Y sabiendo eso, ¿cómo pueden estar peleándose unos con otros? So that might be something worth thinking about this week. Es algo para seguir pensando durante esta semana. I think that everybody you see is really, they're on their way toward death. Tienen que darse cuenta que todos los que vemos, todos están caminando hacia su muerte. And feel for that part of them. Y sentir, digamos, tener conciencia de esa parte de ellos. And then also feel compassion for yourself. Y sentir también compasión, o sea, autocompasión. Feel compassion for all of your suffering. Sentir compasión por todos vuestro sufrimiento. And make the aspiration that you will try to be of benefit to others. Y digamos, aspirar a que pueden causar bien en los otros. So let's dedicate the goodness of this evening. Vamos a dedicar entonces la bonanza de esta tarde. I will dedicate the benefit of this evening to all beings who suffer. Voy a dedicar la bonanza, la bienaventura de esta tarde a todos los que sufren. May they be free from suffering. Que se liberen del sufrimiento. May they come to happiness. Que les llegue la felicidad. And may they attain Buddhahood. Y ojalá que lleguen al Buddhahood. And attaining Buddhahood, y que lleguen y se hagan Buddhahood. May they then emanate in all directions. Y que emanen en todas las direcciones. And benefit all beings endlessly. Y que causen bien a todos los seres sin límite. We dedicate the goodness. Dedicamos la bienaventura y bonanza. With this thought in our minds. Con estos pensamientos en nuestra mente. Sonam de ye tamche zepane to nene pedronam pamjene chega na chi balab dupai sipe sole droar show. Thank you so much for joining us. Muchas gracias por estar con nosotros. And we will see you next time. Y nos vemos la próxima vez. Okay, good night. Buenas noches.